Buenas tardes, vamos a desarrollar la clase teórica número 6 que tiene como título Invasión intracelular bacteriana. El tema está desarrollado en un documento adjunto que es un resumen de un trabajo ya un poco antiguo desarrollado por dos investigadores españoles que apareció en una revista internacional y que yo traté de condensar y va como adjunto a este tema. Van a ver que ese trabajo es muy complejo porque el tema es muy complejo y es muy amplio. No se les va a pedir que conozcan en detalle el mecanismo de acción de cada una de estas bacterias, pero sí los mecanismos generales. Por consiguiente, el objetivo de la clase es brindarles los fundamentos básicos para entender cómo una bacteria puede sobrevivir en el interior de una célula eucariótica. En realidad, el tema debería ser invasión intracelular microbiana, porque hay otros microorganismos que no son bacterias que sin embargo pueden hacer invasión intracelular. Los virus, por ejemplo, infectan una célula y le van a producir lisis o le van a producir una infección persistente. Algunos hongos tienen una fase parasitaria intracelular. Algunos parásitos hacen exactamente lo mismo. Y lo interesante es que a veces los mecanismos de ingreso de diferentes grupos microbianos son similares. Por ejemplo, y sin entrar en detalles, el mecanismo por el cual Mycobacterium tuberculosis sobrevive al endosoma es parecido al mecanismo que utiliza el virus de la gripe para poder salir de la vacuola endocítica. Sería muy interesante dar un curso de microbiología en forma absolutamente integrada, pero creo que escaparía a los niveles introductorios que tiene un curso de microbiología de pregrado. Pero sepan que los mecanismos de sobrevida intracelular no están limitados a bacterias, sino que hay otros microorganismos, llamémosle así, que pueden llegar a hacerlo también utilizando mecanismos finales comunes. La importancia de esto es que quizás en un futuro se desarrollen fármacos que puedan anular esa interacción y van a ser entonces probablemente tanto antibacterianos como antimicóticos o antivirales o antiparasitarios. Por lo menos es lo esperable. Para que una bacteria, yendo al punto del programa que tenemos que cumplir, vamos a hablar solamente de bacterias, pueda entrar a una célula, tiene que cumplir con una serie de mecanismos. Y esos mecanismos apuntan a la sobrevida intracelular. Esos mecanismos producen acción patógena. En la clase introductoria sobre patogénesis bacteriana que ya les di, hablé de las generalidades y dije que había pocos mecanismos por los cuales un microorganismo puede producir patología. Uno era por secreción de toxinas, otro era por invasión intracelular y en general utilizando consecutivamente una respuesta inmune que iba a provocar primero limitación de la infección y más tarde eventualmente lesión. El tercero podía ser por acción inmunológica pura, como los superantígenos, y el cuarto es un mecanismo ya de tipo mecánico empleado por los parásitos. Yendo específicamente a lo bacteriano, entonces, mencionamos que había bacterias que producían toxinas. Esas bacterias son extracelulares y iban a producir exotoxinas o endotoxinas, tema que ya fue desarrollado in extensi en la clase anterior de bacteriología, porque en el medio tuvieron dos clases de biología molecular. Esta clase se da en este momento porque han tenido un seminario reciente sobre micobacterias y brucelas, que son bacterias intracelulares. Ahora estamos desarrollando entonces los mecanismos generales de otras bacterias, no solamente estos dos géneros bacterianos, para que puedan comprender mejor esta patogenia. Probablemente yo incorpore en algún momento o un anexo a esta clase u otra clase teórica donde hablemos más específicamente de sobrevida intracelular con generación de respuesta inmune concomitante. De tal forma que los objetivos particulares de esta clase es, primero, comprender qué mecanismos utiliza una bacteria para lograr sobrevida intracelular. Segundo, discriminar
qué tipo de células son parasitadas, si son células fagocíticas profesionales o son células eucarióticas no fagocíticas. Y tercero, comprender los mecanismos por los cuales una bacteria puede sobrevivir dentro de una célula eucariótica. El resultado general de esta infección intracelular bacteriana va a ser un mecanismo de evasión. Es decir, por todos estos mecanismos que vamos a desarrollar a continuación, la bacteria evade el sistema inmune. Es muy difícil que un anticuerpo pueda entrar a una célula eucariótica y ser neutralizante. Tratan de evadir la respuesta inmune innata a través de la fagocitosis o del sistema NK o de los linfocitos T citotóxicos, y van a tener ventajas y desventajas dentro de esa vida intracelular, que vamos a ver al final cuáles son. Como fuere, se imaginan que a diferencia de las bacterias que producen toxinas y que desarrollamos en la clase anterior de bacteriología, y producían lesiones agudas, o sea, de curso evolutivo rápido en general, estas bacterias que sobreviven dentro de células eucarióticas tienen un común denominador, y es la cronicidad de las infecciones que producen. Cronicidad significa que en el tiempo van a ser mucho más prolongadas, por ejemplo, tuberculosis, por ejemplo, brucelosis. Esto ocurre porque la bacteria usa este mecanismo evolutivamente como para tratar de evadir al sistema inmune, y por consiguiente las infecciones van a durar prolongadamente en el tiempo. Estas son las cosas que un futuro médico generalista no puede olvidar. El resto, los detalles, son absolutamente secundarios. Habiendo aclarado para qué damos esta clase teórica, que se dan cuenta que no se podría dar en un seminario por la complejidad que tiene y el tiempo disponible para cada docente para desarrollarlo en profundidad, vamos a empezar a hacer una revisión obligatoria de biología celular, sin la cual no se va a entender lo que uno quiere decir. Pasando a la siguiente diapositiva, acá tenemos una comparación entre los componentes del citoesqueleto. Ustedes saben, por lo que estudiaron en primer año en biología celular, que la célula tiene un sistema de citoesqueleto básicamente formado por microtúbulos, por fibras de actina y por los denominados filamentos intermedios. Acá los tienen ejemplificados esquemáticamente de arriba hacia abajo. Vamos a empezar a describirlos y a recordarlos, teniendo en cuenta que el citoesqueleto tiene como función unir todos los componentes celulares, conectarlos entre sí y está involucrados en prácticamente todas las funciones de las células, transportando organoides de una parte a la otra del citoplasma, regulando mecanismos de secreción, transportando virus hacia adentro o hacia afuera, en los que nos compete a nosotros en microbiología, regulando la actividad de membrana, la ondulación de las membranas, los mecanismos de exocitosis y endocitosis, es decir, es esencial para la sobrevida celular. Vamos a empezar a desarrollar uno por uno los componentes muy someramente. En la siguiente diapositiva se observan las fibras de actina. Todas estas fotos, que son para mí hermosas, han sido tomadas de internet, no son de mi autoría, pero son de libre acceso. A la izquierda tienen una imagen de inmunofluorescencia indirecta donde se intentó hacer inmunomarcación contra fibras de actina. Se ven las fibras de actina con el microscopio de fluorescencia y a la derecha una purificación de fibras de actina que se observan por microscopía electrónica con tinción negativa. Se ve la otra estructura de esas fibras. Eso en el citoplasma celular. Otras fibras de actina, en la siguiente diapositiva, forman las llamadas fibras de estrés, que todos las conocen por biología celular, y habría un tercer componente en la parte externa, llamada corteza de actina, que está en contacto con la membrana plasmática. En la siguiente diapositiva se ven los filamentos intermedios. A la izquierda, por inmunofluorescencia, ven que la estructura es diferente a la de las fibras de actinas, y a la derecha se ven fibras mucho más delgadas. Cabe citar que estos filamentos intermedios, así como las fibras de actina y los microtúbulos, están involucrados en la infección intracelular mediada por diferentes microorganismos. En mi laboratorio hace unos cuantos años, en colaboración con otro grupo, estudiamos alteraciones de filamentos intermedios, por ejemplo, en una infección producida por cándida, por un hongo, que no tiene nada que ver con un virus o una bacteria,
y vimos que había despolarización. ¿Cuáles son los filamentos intermedios? Bueno, ejemplo, las citoqueratinas, la vimentina, las proteínas gliofibrilar ácida. Esto en patología es muy utilizado para caracterizar si un tumor es, por ejemplo, un carcinoma derivado del ectodermo, o sea, es un tumor epitelial, o es un tumor mesenquimático en el caso de que tenga, por ejemplo, otros marcadores que no son las citoqueratinas, como por ejemplo vimentina. En la tercera diapositiva, la siguiente, vemos a la izquierda una inmunofluorescencia indirecta con una coloración doble. El núcleo ha sido teñido con un colorante llamado DAPI, de color celeste, y el resto se ve una imagen realmente muy bonita de microtúbulos que tienen hacia la derecha su contraparte de microscopía electrónica. Son un poco más grandes que los anteriores, están purificados en este caso. Recuerdan que los microtúbulos tienen un extremo negativo y uno positivo, que hay un centro organizador microtubular o MTOC, y que tienen mucha importancia desde la diferenciación del cono axónico, por ejemplo, hasta la invasión intracelular de algunos virus. En la clase de generalidades le comenté que también en nuestro laboratorio demostramos una vez cómo un tipo de virus podía entrar por microtúbulos, un virus desnudo. En aquel momento era algo bastante original, porque se conocía muy bien la entrada de virus envueltos, pero no de virus desnudos a las células, al núcleo celular, a través de microtúbulos. Están formados por tubulina, pero aparte de estar formados por tubulina, en el exterior hay proteínas transportadoras de microtúbulos, como quinesina y dineína, por ejemplo. Acá tienen un esquema de los microtúbulos, no viene al caso mencionarlo, lo tienen en la diapositiva. Y acá tienen una imagen que espero que no se asusten, no tienen por qué saber esto, pero es simplemente para reforzar la idea de que los microtúbulos y el citoesqueleto en general no son estructuras como si fueran rieles de ferrocarril adinámicas. Fíjense todo lo complejo que es la regulación del sistema microtubular, el conjunto de enzimas que intervienen en cada una de las contracciones o elongaciones que pudieran llegar a ser. Es nada más que para eso. A veces, en algunos momentos, el citoesqueleto tiene sitios de adhesión, que se ven acá como círculos rojos. Acá hay una célula esquematizada sacada de internet, y se ve un núcleo, y se ve que la célula puede hacer protrusión o retracción del citoplasma. Acá se ven fibras de estrés de actina, en la punta de las cuales hay sitios de adhesión. Está la corteza de actina, después hay filamentos intermedios, y después hay una estructura externa llamada lamedipodia y filopodia, que permite que la célula avance y retroceda, o sea que protruya o retraiga. Menciono todo esto porque estos componentes van a estar involucrados en el mecanismo de ingreso de una bacteria a la célula eucariótica. El segundo concepto que tenemos que recordar muy brevemente es el ciclo endocítico secretor que tiene una célula eucariótica. En la parte de arriba ven que, por ejemplo, si una mitocondria muere, se produce un fenómeno de autofagia, es decir, es envuelta por una vacuola, es unida a un lisosoma primario, es destruida y es exocitada. Los lisosomas son segregados por la cara superior del retículo del aparato de Golgi y contienen una cantidad de hidrolasas y de enzimas específicas de destrucción. Hacia abajo se ve lo que ocurriría si una bacteria entra. Una bacteria es endocitada, en primer lugar, luego forma un fagosoma, ese fagosoma o endosoma primario, endosoma secundario, se va a unir a un lisosoma que tiene enzimas líticas, va a destruir a la bacteria y va a ser eliminada por exocitosis. Esto en general se puede extender también a algunos virus. Por ejemplo, cuando los virus entran por este mecanismo, por endocitosis, van a ser eliminados. Si en cambio los virus entran por mecanismo de unión a receptor, no lo van a hacer y van a ser una infección productiva. Quiere decir que con esta filmina podemos comenzar a entender qué tiene que hacer una bacteria para poder sobrevivir dentro de esa célula. Tiene que evitar esta vía inferior.
Si la bacteria entrara por este mecanismo y se cumplieran cada uno de estos pasos, sería eliminada por lisis. Y entonces no tendría sentido toda la clase que estamos dando ahora para entender mecanismos de sobrevida intracelular. Yendo al tema específico ya, vamos a ver que los mecanismos de lesión producidos por bacterias patógenas intracelulares depende de a qué células infecten. Entonces, pueden infectar a células que son fagocitos profesionales, ejemplo macrófagos, ejemplo neutrófilos. O pueden entrar a células no fagocíticas, y en ambos casos tiene que haber sobrevida intracelular. El capítulo de fagocitos profesionales, o sea, las que entran a fagocitos profesionales, por ejemplo un macrófago, son sobre todo las micobacterias, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae, micobacterias atípicas. También las brucelas lo pueden hacer, que lo vieron en el seminario pasado. Y también legionela o salmonela. Y en general entran por mecanismos mediados por la respuesta inmune. Por ejemplo, entran por opsonización. Quiere decir que hubo anticuerpos producidos por el organismo que recubrieron a esa bacteria y le hicieron un blanco más apetecible para esos fagocitos. Los investigadores demostraron que estudiar esos sistemas in vitro para ver los componentes bacterianos de invasión no eran muy útiles, porque era muy difícil discriminar entre los mecanismos propios de las bacterias y los mecanismos del sistema inmune. Por consiguiente, hicieron estudios en células de endotelio vascular o en células epiteliales, y no en fagocitos. La clase esta se basa en los mecanismos de entrada de bacterias no a fagocitos profesionales, sino a células eucarióticas no fagocíticas. Acá tienen lo que acabo de mencionarles. En los fagocitos profesionales va a ir por opsonización a la lisis, o sin opsonización se puede unir a receptores de fibronectina o lectinas y va o no a la lisis. Vamos a entrar ahora sí de lleno en la clase de hoy. Entrada de bacterias en células no fagocíticas. Hay básicamente dos mecanismos de entrada. Un mecanismo llamado del cierre relámpago y otro mecanismo llamado del gatillo. Conceptualmente, en esta filmina se expresa que el mecanismo del cierre relámpago viene desde afuera, es decir, la bacteria se une a un receptor celular por adhesinas, es por contacto estrecho, y prácticamente no hay movilización o alteración de fibras del citoesqueleto, o hay muy poca. En cambio, el ingreso a través del mecanismo del gatillo viene desde adentro. Esto desde adentro es relativo. Digamos que conceptualmente la bacteria, por el mecanismo de secreción de tipo 3 que vimos en la primera clase de bacteriología, le va a microinyectar algún tipo de enzima al citoplasma de la célula eucariótica, va a producir un enorme rearreglo del citoesqueleto con ondulación de membranas, lo que los ingleses llaman ruffling, que está desencadenado desde el interior celular. O sea, las enzimas bacterianas hacen que esto ocurra desde el interior de la célula, pero el mecanismo final común es que la bacteria va a poder ingresar a esa célula. Acá tienen esquemáticamente, tomado del trabajo de estos dos colegas españoles, cuya referencia está en otra filmina, por si quieren leer el trabajo entero, se ve a la izquierda el mecanismo del cierre relámpago y a la derecha el mecanismo del gatillo. El mecanismo del cierre relámpago es utilizado por algunas bacterias del género Listeria, Yersinia y Helicobacter. Vamos a poner en este caso el ejemplo del género Listeria. Listeria monocitogena es una bacteria patógena primaria para el hombre, no viene al caso ahora. Digamos que esta bacteria va a contactar, como se ve en la figura A, con receptores celulares. Y en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a hacer una inducción. La célula tiene uniones estrechas, suponiendo células epiteliales. Esas uniones estrechas van a estar formadas por fibras de actina que van a ir hacia ella, y hay ahí una proteína llamada E-caderina. Esa E-caderina se asocia a la alfa y a la beta-cateninas, que a su vez se asocian a las fibras de actina.
Estas bacterias lo que hacen, al margen de unirse al receptor, van a liberar dos enzimas, la internalina A y la internalina B. Conceptualmente, la internalina A se va a unir al receptor E-caderina y lo va a inactivar, lo va a lisar. Al lisar a la E-catenina se pierde la unión con alfa y beta cateninas, a la E-caderina, perdón, se pierde la unión con alfa y beta cateninas, se despolimerizan las fibras de actina y la bacteria puede entrar lentamente al interior celular, con muy poco movimiento de membranas, como ustedes lo ven acá. En cambio, a la derecha, las bacterias que actúan por el mecanismo del gatillo, como por ejemplo Salmonella y Shigella, ven que provocan una respuesta mucho más intensa de la célula. En el esquema se ve un bacilo que en el extremo inferior, en el polo inferior, ha formado esa microjeringa propia del mecanismo tipo 3 de secreción que vimos en la clase anterior. Y esto entonces requiere 3 pasos. Primero, la bacteria tiene que fabricar proteínas que en general son enzimas. Son, por ejemplo, fosfatasas en el caso de Salmonella. Translocarlas, fabricarlas en el citoplasma, pasar al espacio periplásmico y llegar después a la superficie de la bacteria, produciendo esa estructura supramolecular del tipo 3 de secreción que parece ser una jeringa. El otro paso siguiente va a ser que esa jeringa, la punta de esa jeringa, entre comillas, va a producir un poro en la membrana plasmática celular y se van a microinyectar o va a pasar estas fosfatasas al interior del citoplasma celular. Bueno, la proteína para el caso de la salmonella se llama SIGB, SOP-B, no importa lo que sea. En el caso este en particular, estas fosfatasas van a disminuir al fosfatidinoxitol difosfato, que está en la cara interna de las membranas plasmáticas, y que se une a las fibras de actina de la corteza. Por consiguiente, esas fibras de actina van a ser despolimerizadas. Y de esa manera, con un gran movimiento de membrana, porque estas toxinas inyectadas a la célula hacen que se rearregle profundamente el citoesqueleto, vean cómo están las fibras de actina despolimerizadas, esto va a determinar que Salmonella pueda entrar al citoplasma celular. Lo interesante de esto es que Salmonella entra y una vez que despolimerizó las fibras de actina, las vuelve a repolimerizar y vuelve a reconstruir las fibras de la corteza de actina. En el caso de Shigella, no actúa por este mecanismo, sino que actúa por 2 submecanismos. Básicamente se va a unir a tubulina, no a las fibras de actina, se va a unir a microtúbulos Shigella. Y aparte se va a unir a una proteína que tuvo mucha importancia hace muchos años cuando comenzó a estudiarse el fenómeno de transformación neoplásica de las células eucarióticas. Esa proteína se llama vinculina y está uniendo la membrana plasmática con las fibras de actina. Si esa vinculina es, por ejemplo, hidrolizada por el gen CSARC, que eso ya lo habrán visto en patología o lo van a ver en patología, se despolimerizan los microtúbulos y la célula se va a redondear, las fibras de actina y la célula se va a redondear. Esto no viene al caso, el mecanismo exacto de cada una de las bacterias, porque si no habría que estudiar cómo entra cada una de las bacterias y no tendría ningún sentido para una clase de microbiología general para futuros médicos generalistas. Simplemente les puse estos ejemplos para que vean que hay distintos mecanismos de entrada sobre distintos sustratos y cada uno probablemente dependa de qué bacteria está interactuando con la célula. Pero esquemáticamente, este primer paso implica contacto de la bacteria con la membrana plasmática celular eucariótica a través de 2 grandes mecanismos. O mecanismo de cierre de lámpago, provocando una unión al receptor y pocos cambios del citoesqueleto y entrada lenta a través de la membrana plasmática, o mecanismo del gatillo cuando se inocula a esa célula con enzimas que producen un profundo trastorno en el citoesqueleto con gran ondulación de membranas y la bacteria entra en forma activa a la célula eucariótica. Acá tienen un ejemplo tomado de internet
es un corte ultraestructural de microscopía electrónica de transmisión, donde se ve el mecanismo de absorción e invasión de un grupo de bacterias intracelulares llamadas rickettsias. Las bacterias están afuera, abajo y a la izquierda se ve el núcleo celular y se ve citoplasma. Y si bien no podemos ver acá en detalle, por el aumento que es tomado de la fotografía, fibras del citoesqueleto, realmente no hay un cambio ultraestructural importante en ese citoplasma. Ese mecanismo de entrada, por ejemplo, mencionado en los puntos anteriores, es decir, mecanismos que no van a estar mediados por la inyección de sistemas de secreción de tipo 3. Ya tenemos a las bacterias dentro del citoplasma. La pregunta es cómo sobreviven. El citoplasma, se imaginarán, que no es un ambiente tan beneficioso como el que puede tener una bacteria microaerófila, pongámosle, en el medio externo, donde con un simple caldo de cultivo, con una fuente de nitrógeno, una fuente de carbono, una fuente de vitaminas, un poco de sal y agua, la bacteria va a crecer y tendrá un metabolismo aerobio estricto, un metabolismo microaerófilo o eventualmente anaerobio. En el citoplasma la bacteria se va a encontrar con una cantidad de problemas. Uno de esos problemas es la concentración parcial de oxígeno. Otro de los problemas es la falta de nutrientes. Ustedes recuerdan que las bacterias de vida libre, cuando carecen de hierro para crecer, eliminan al medio externo moléculas quelantes llamadas sideróforos, que van a captar al hierro extracelular, lo van a llevar al interior de la bacteria y ahí la bacteria adquiere hierro. Bueno, acá no hay sideróforos a nivel intracelular. La bacteria va a tener que manejarse de otra forma para usar hierro. O sea que tiene un ambiente no muy beneficioso y sin embargo lo pudieron vencer a través de la evolución biológica, porque les convenía, entre comillas, ¿no? Porque era un mecanismo de adaptación para poder desarrollarse bajo la presión selectiva del medio externo que estaba lleno de elementos de la respuesta inmune, anticuerpos o células citotóxicas o lo que fuere, o la inmunidad innata. Básicamente hay 4 mecanismos por los cuales una bacteria va a sobrevivir en el interior celular. Mecanismos que es una interacción entre la célula y la bacteria que se adaptó a esa célula. Por ejemplo, una forma es bloquear la maduración de los endosomas y su fusión con los lisosomas. Otra forma es, una vez que están adentro de una vacuola fagocítica, tratar de salir. Acá tienen los ejemplos. En el primer caso, Mycobacterium y Salmonella. En el segundo, Rickettsia, Listeria y Shigella. Otra forma es adaptarse para sobrevivir dentro de las vacuolas, como Coxiella burnetii. Y otra forma va a ser la sobrevida en fagosomas que han sido separados de la vía endocítica y que no se unen al lisosoma. O sea, en definitiva, o evitan que se una el endosoma al lisosoma, o salen de la vacuola a la fuerza, o sobreviven dentro de la vacuola, o sobreviven dentro de fagosomas que no son lisosómicos. Habría que agregar un quinto mecanismo que usa Mycobacterium tuberculosis y que una vez que entró en un lisosoma, lo alcaliniza, porque Mycobacterium segrega amoníaco y el lisosoma es ácido, y las hidrolasas funcionan en un pH ácido. Así que acá tienen los mecanismos que pueden emplear las distintas bacterias para sobrevivir. Y los voy a desarrollar someramente. El primer mecanismo es la supresión de la maduración del lisosoma. Lo usan Mycobacterias y Salmonella. Conceptualmente, Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, saben que tiene su pared muy particular, no es una pared gram positiva ni gram negativa, tiene lipoarabinomananos, y hacen que entonces esos lipoarabinomananos, los endosomas no tengan ni las GTPasas que tienen los endosomas tardíos, ni tampoco se detecta que tengan las ATPasas de los lisosomas. Es decir, están anulando, están suprimiendo la maduración de un endosoma o un fagosoma primario hacia el lisosoma o hacia la unión con el lisosoma.
Otro mecanismo descubierto es la presencia de proteínas celulares llamadas TACO. Estas proteínas están en los lisosomas. Aparentemente, Mycobacterium tuberculosis secuestra a esta proteína TACO e impide entonces que madure el lisosoma y que se una, madure el endosoma y que se una al lisosoma. El mecanismo final común, entonces, ejemplificado por estos dos grandes subgrupos, es bloquear la maduración de los endosomas. Recuerden que en el caso de Mycobacterium tuberculosis, aunque sea fagocitada por lisosomas, tiene mecanismos de evasión también intralisosomales, como por ejemplo, les comenté, alcalinización de los lisosomas. Acá tienen un mecanismo elemental, o sea, acá están evitando llegar a la fusión entre el endosoma con el lisosoma. Suponiendo que haya entrado en la vacuola fagocítica, hay bacterias que desarrollaron mecanismos por los cuales salen de esa vacuola. O sea, la célula las engloba y la bacteria se escapa. Son las Rickettsia, la Listeria y la Shigella. Vamos a poner como ejemplo a la Listeria. Las listerias producen toxinas citolíticas, llamada listeriolizina, por ejemplo, que van a perforar lisa y llanamente la membrana de la vacuola fagocítica y va a salir al citoplasma. Y la Shigella, o la Rickettsia, no solamente hacen esto, sino que al llegar al citoplasma hacen un mecanismo que para mí es fascinante desde el punto de vista evolutivo, vamos a ver una diapositiva más adelante, que es utilizar a la actina celular para formar lo que se denominan colas de actina, o sea, polimerizan actina en uno de los polos del soma, son bacilos, y hacen que esa actina, al despolimerizarse, actúe lisa y llanamente como una hélice, y le permite trasladarse por el citoplasma como si fuera un barco impulsado por una hélice. No solamente esto, pueden pasar de célula a célula a través de esas colas de actina. Confieso que no le dediqué suficiente tiempo para buscar en profundidad cómo se forman las colas de actina, pero era un interés intelectual personal. A ustedes quizás no les sea útil, pero me habría gustado ilustrarlos acerca de cómo se forman. No encontré mucha bibliografía y dada la situación de emergencia que estamos viviendo, hay otras prioridades para desarrollar, como por ejemplo lo que está ocurriendo con el coronavirus, que insumen mucho del tiempo que los profesores tenemos que dedicar tanto en la enseñanza de pregrado como en la enseñanza de posgrado. Así que esto se los debo. En algún momento si puedo, voy a buscar en profundidad ver cómo se forman las colas de actina, solamente por una cuestión de gusto personal. Si ustedes buscan y encuentran, háganmelo saber. Hay otro mecanismo, que es la sobrevida dentro de las vacuolas, y el ejemplo es Coxiella burnetii. Coxiella lo que hace es vivir en una vacuola a la cual ella misma acidificó. Fíjense esto, ¿no? Ella misma la acidificó y entonces se parece a un lisosoma. Pero esto evita que se una al lisosoma verdadero, porque le altera la membrana. O sea, hace un mecanismo de enmascaramiento. Es como decir, yo estoy acá adentro del lisosoma. Lástima que esto lo fabriqué yo, me puse un disfraz. Y entonces el lisosoma no me va a reconocer. Y el último mecanismo es cuando ese fagosoma no forma parte de la vía endocítica y no se va a unir al lisosoma, o sea, se escapa de la vía endocítica. Y acá tenemos clamidia, legionela y brucela. En las dos puntas, clamidia y brucela usan mecanismos distintos. Por ejemplo, clamidia va a formar cuerpos de inclusión y brucela va a estar en el sistema retículo endoplásmico, en algún tipo de vesícula del sistema retículo endoplásmico. Pongamos el ejemplo de clamidia. Clamidia forma cuerpos de inclusión, ya lo van a ver, si es que no lo vieron, en bacteriología, cuando hablemos específicamente del término clamidia. Ese cuerpo de inclusión está formado por una membrana. Y esta membrana, esta estructura, no interactúa con ningún componente del sistema fagocítico. Es decir, se mueve a través de la dineína y se ubica cerca del aparato de Golgi. Y las vesículas
segregadas del aparato de Golgi rodean a esta membrana que contiene los cuerpos de inclusión y forman el cuerpo de inclusión real, el cuerpo de inclusión final que se ve por microscopía de fluorescencia o se ve por coloración de Giemsa. En resumen, como ven, hay diferentes estrategias muy complejas para que estas bacterias evadan la lisis que seguramente les espera de ingresar o de fusionarse con el lisosoma y ser destruidas. Entonces, o bloquean la maduración de los endosomas, o evitan que se unan a los lisosomas, o se escapan de las vacuolas cuando fueron endocitadas, o al revés, sobreviven dentro de las vacuolas, o forman cuerpos de inclusión que están separados de la vía endocítica. ¿Qué tienen que saber ustedes de esto como futuros médicos generalistas y qué no? Tienen que saber los mecanismos generales. Cuando lean el resumen que yo traduje y elaboré de este artículo de los colegas españoles, se van a complicar la mente. Van a decir, yo tengo que recordar todo esto. No exactamente, tienen que estudiar los mecanismos generales y los ejemplos más importantes, sí. Si se preocupan por el contenido de ese resumen y traducción, no les quiero contar lo que es el trabajo original. Así que agradezcan que se los hemos traducido y lo van a tener más sencillo. Pero básicamente, fundamentense en las filminas de la clase, en lo que les estoy mencionando y en los grandes mecanismos de evasión o de sobrevida intracelular. Vamos a ver un poco de ejemplos. Acá tienen un ejemplo de bloqueo de la unión a un lisosoma. Es microscopía electrónica de transmisión, un corte ultrafino, teñido con acetato de uranilo y citrato de plomo, sacado de internet. Ven una vacuola en el centro de la imagen y ven flechas rosa que están indicando que las bacterias en el interior, cada una de esas flechas apunta a una bacteria, están indemnes. Tienen una membrana interna, una membrana externa, son bacterias gram negativas por lo visto, y tienen un nucleoide en el centro. Acá tienen una imagen hermosa realmente. Esto creo que es una riqueza, no quiero decir una cosa por otra. Cuando la busqué por internet, donde se ve arriba el núcleo celular, abajo y a la izquierda la membrana plasmática, en el centro hay fibras de actina despolimerizadas, como si fueran fideitos cortados, y abajo y a la derecha hay una bacteria gram negativa, por la estructura de la membrana, no tiene pared celular, importante, y atrás, en el polo posterior, llamémosle de la bacteria, hay toda una cabellera que son las fibras de actina, que a mí me produce una fascinación particular. O sea, esa bacteria está siendo trasladada o trasladándose en el citoplasma a través de un propulsor, como si fuera una hélice, que son esas fibras de actina, y eventualmente va a pasar de célula a célula. Como microscopista electrónico con muchos años de experiencia, les comento que el colega que sacó esta foto tiene que haberse pasado unas cuantas horas para haber mirado preparado, porque realmente que el corte de la navaja del ultramicrótomo pase exactamente por un plano donde hay una bacteria con la cola de actina, realmente la frecuencia de encontrar eso debe haber sido muy baja. Pero los microscopistas electrónicos somos así, tenemos paciencia, nos apasiona lo que hacemos y nos pasamos horas mirando el microscopio. Así que acá tiene un ejemplo de escape al citoplasma. Y acá un ejemplo, que es un poco arbitrario, que es sobrevida dentro de las vacuolas. Conceptualmente, a menor aumento a la izquierda y a mayor aumento a la derecha, se quiere ilustrar, sobre todo a la derecha se puede ver una vacuola con su unidad de membrana perfectamente bien, y dentro hay un bacilo en división, que está perfectamente sano, es decir, no tiene el aspecto de una bacteria destruida, ni mucho menos. Es la sobrevida dentro de las vacuolas. Y acá hay una foto por inmunofluorescencia, donde el color verde se observa, pues es un fluorocromo fue la fluoresceína, son cuerpos de inclusión de clamidia. Estos cuerpos de inclusión se está viendo por inmunofluorescencia, se podrían ver también sin hacer inmunofluorescencia, con tinción de Giemsa. Los cuerpos verdes son los cuerpos de inclusión, lo que está en el centro es el núcleo, el resto de la célula está teñido con un colorante que en realidad no es rojo, sino que es azul, pero no viene al caso.
por cambio de pH vira de color. Es el ejemplo de clamidias, los cuerpos de inclusión de clamidias. Son estructuras donde la clamidia está replicando activamente, fíjense esto, no solamente sobrevive, sino también replica. Y está haciendo en un compartimiento que está alejado al sistema endocítico de la célula. Acá tienen como anteúltima diapositiva, en la siguiente, o sea en esta, esquematizado del libro de Alonso y García de Portillo, el libro no, del trabajo, donde ven desde arriba hacia abajo el mecanismo de ingreso arriba y a la izquierda por cierre relámpago, perdón, por inyección, por gatillo, arriba a la derecha por cierre relámpago, y después cada una de las vías que yo desarrollé en forma teórica, aunque esquemática, y que acá pueden tener como resumen final. Esto les puede servir cuando estudien el tema para recordar visualmente cada uno de los mecanismos que les pude mencionar. Acá ven, por ejemplo, a la izquierda los cuerpos de inclusión de clamidia, las colas de actina arriba y a la izquierda, la brucela asociada al sistema retículo endoplásmico, el Golgi aportando vesículas que van a rodear el cuerpo de inclusión, Mycobacterium que está dentro del endosoma y evita la unión alfa-gorizosoma, y después Salmonella hacia la derecha con su mecanismo de acción activo. Y abajo Coxiella burnetii, como crea su propia, una especie de lisosoma que no es lisosoma, su propia vacuola acidificada. Esto como resumen final de la clase. No quiero terminar de mencionar esto ya como patólogo. Esto que está acá es un corte ultraestructural de un capilar. No sé de dónde, está sacado de internet. Sin un puntero es difícil de explicar, pero lo intentaré. Empecemos por lo más evidente. Lo que está en el centro, osmiófilo, o sea, electrón denso, o sea, negro, son glóbulos rojos. Por consiguiente, todo lo que rodea ese glóbulo rojo, obviamente, es un capilar. Tendría que haber empezado al revés, pero para ubicarlos en la foto, primero marqué los glóbulos rojos. Abajo está el núcleo de la célula. Y después está el citoplasma que rodea, que forma el capilar entero. Es un círculo, ustedes lo están viendo ahí. Ese capilar contiene sangre, y en la sangre están los glóbulos rojos. Fíjense hacia la derecha y hacia arriba. Creo que está así, hay dos flechas a la izquierda. Finitas, es una fotografía tomada a bajo aumento, diría yo. Ven que hay vacuolas y dentro de esas vacuolas hay bacterias. Bueno, esta es una célula endotelial. Cuando estudien patología y vean aterogénesis, o sea, mecanismo de producción de placas de ateroma, que es lo que produce la ateroesclerosis y por consiguiente la disminución de los calibres vasculares y por consiguiente todas las patologías que ustedes van a aprender, desde infarto agudo de miocardio hasta accidente cerebrovascular, hasta patología vascular periférica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una teoría hace muchos años que es la teoría inflamatoria. Es decir, que al margen de la colesterolemia alta y de todo lo que van a estudiar, y la captación por los macrófagos, etc., hay citoquinas proinflamatorias liberadas por el endotelio vascular, sobre todo como consecuencia de infecciones bacterianas. Es decir, que parece ser que cuando esas bacterias intracelulares infectan endotelios vasculares, colaborarían a la patogenia de la placa de ateroma, como el primero de los pasos, que es el componente proinflamatorio. Lo interesante es que esas bacterias pueden ser cualquiera de las mencionadas, pero también pueden ser clamidias y pueden ser virus herpes. Los herpes simplex han sido asociados a esto dudosamente, pero han sido asociados. Lo que sí me consta, porque lo he hecho en mi laboratorio, juntamente con una colaboración de colegas de un hospital de la ciudad de Buenos Aires, que me mandaron las muestras de biopsias, he sí visto clamidias dentro de endotelios vasculares en muestras de biopsias. No sabemos qué hacían ahí, pero están. O sea que están documentados en la bibliografía. Eso no fue un hallazgo mío, ni soy el que lo descubrió, pero sí lo vi. Entonces, este fenómeno lo quería poner al final para mencionarles que no solamente esas bacterias que sobreviven en forma intracelular usan este mecanismo para poder tener progenie y mantenerse en la naturaleza y evadir la respuesta inmune,
sino que si esa célula fuera endotelial, no es inocuo para el organismo. O sea que la célula endotelial infectada va a liberar sustancias proinflamatorias que en el caso de algunos capilares se ha propuesto que tiene que ver con la aterogénesis. En conclusión, cuando una bacteria se adapta a nivel intracelular, tiene ventajas y desventajas. La ventaja para la bacteria ya la mencioné 2 veces por lo menos en la clase. Evasión de la respuesta inmune, migración a distancia dentro de una célula huésped, protección frente a la acción de anticuerpos y linfocitos T citotóxicos. Y desventajas, bueno, carencia de hierro, necesidad de evadir a los lisosomas y un ambiente anaerobio. No tiene sentido en este nivel de la educación médica entrar en detalle en los mecanismos que se han encontrado en cada una de las bacterias para ver cómo suplen la carencia de hierro intracelular sin poder liberar sideróforos, por ejemplo, o cómo hacen para sobrevivir en un ambiente anaerobio, cosa que sería más explicable porque muchas de estas bacterias son anaerobias facultativas. Lo demás, la necesidad de evadir a los lisosomas, ha sido el objetivo de esta clase, que espero haya sido suficientemente clara como para darles una idea global de el segundo de los mecanismos importantes por los cuales las bacterias producen patología. El resultado de esto, del punto de vista médico práctico, es que las infecciones bacterianas intracelulares, tanto sean en células fagocíticas primarias como en células no fagocíticas, dado que no puede haber una respuesta inmune eficiente, va a ser una infección crónica. Y el ejemplo es tuberculosis y brucelosis, donde en este último caso los antibióticos o los anticuerpos van a actuar solamente cuando la brucela sale de la célula y se reproduce en el medio externo. Pero si está dentro de la célula, difícilmente sea alcanzada por la antibiótico-terapia o por la respuesta inmune. Bueno, eso es todo. Gracias por haberme escuchado una vez más en estos 50 minutos que tuvo la clase. Se le asocia en la página web de la cátedra el PowerPoint, el audio y el resumen del trabajo que les mencioné. Nos veremos la próxima.